Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a tener nuestro Sasenkai de el día de hoy. Hoy es 16 de febrero de 2025. Y en otras sangas, este fin de semana se festeja el día del Parinirvana, que es cuando Shakyamuni Buda murió, pero nosotros lo haremos la próxima semana porque hoy tenemos que hablar temas muy serios y muy importantes del Vimalakirti Sutra. Entonces vamos a continuar con nuestra serie con algunos conceptos un poco profundos, muy provocativos, muy locos. Entonces, bueno, vamos a explorarlo juntos. Así que vamos comenzando, por favor. Take no ge. Dai sai geda puku muso fuku de ne hibu ni orai kyo kodo shoshu yo. Manto de la liberación sin límites, campo sin forma y más allá de la forma, visto las enseñanzas del Tathagata, prometo salvar a todos los seres vivos. Dai Sai Geda Puku Muso Fuku Dene Hibu Nyorai Kyo Kodo Shoshu Yo. Tomamos refugio en Buda Dharma Sangha en español. Saludo al refugio que es el Buda. Saludo al refugio que es el Dharma. Saludo al refugio que es la Sangha. Tomo refugio en el Buda. Tomo refugio en el Dharma. Tomo refugio en la Sangha. He tomado completo refugio en el Buda. He tomado completo refugio en el Dharma. He tomado completo refugio en la Sangha. El Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría. Avalokiteshvara Bodhisattva, quien despertó al Prajna Paramita, la perfección de la gran sabiduría, percibió el vacío de las 5 condiciones y se liberó del sufrimiento. Oh Shariputra, la forma equivale al vacío, el vacío equivale a la forma es precisamente el vacío es precisamente la forma, las sensaciones, percepciones, formaciones y
conciencia también son así. Oh Shariputra, todas las cosas son expresiones del vacío. Nada nace ni se destruye, nada se mancha, nada es puro, nada se oculta, nada nace. Por eso el vacío no es la forma, no hay sensación, no hay percepción, no hay formación, no hay conciencia, no existen ojos, oído, nariz, lengua, cuerpo ni mente, no existen los sentidos de la vista, oído, olfato, gusto, tacto ni objeto mental. No hay reino de la vista, no hay reino de la conciencia, no existe la ignorancia, no existe el fin a la ignorancia, no hay vejez ni muerte, no hay cesación de vejez ni muerte, no hay sufrimiento, no existe causa o fin para el sufrimiento, no hay camino, no hay sabiduría y nada que ganar, nada que ganar. Por ende los bodhisattvas viven en Prajnaparamita sin ningún obstáculo mental, sin obstáculos el miedo se va, aun dentro del autoengaño el nirvana siempre ha estado aquí. Todos los budas pasados y futuros viven en Prajnaparamita y alcanzan la suprema y completa iluminación. Por eso entiende que Prajnaparamita es el mantra sagrado, el mantra luminoso, el mantra supremo, el mantra incomparable con el que el sufrimiento se va. Esto es la verdad, por ello entona el mantra de Prajnaparamita. Canta este mantra y proclama Gyate, Gyate, para Gyate, para Samgyate, Bodhisoaka. Hanya Shingyo. Maka Hanya Halamita Shingyo. Kanji Zabo Satsugyo Yin Hanya Halamita Jisho Kengo Wonkai Kudoi Saiku Yakushari Shikifu Ikukufu Shiki Sokuze Kuku Sokuze Shikiyu Sogyo Shikiyakubu Nyoze Shari Shize Shohoku Sofu Shofu Metsufu Kufu Jofu Zofu Genze Koku Chumu Shikimuyu Sogyo Shikimugen Nibize Shinimu Shikisho Komi Sokuho Mugen Kainai Shimuri Shikikai Mumu Myo Yakumu Myo Yin Nai Shimu Roshi Yakumu Roshi Yin Muku Shumetsudo Muchi Yakumu Dokuimu Shoto Kobo Daisatae Hanya Halamita Koshin Mukei Ge Komu Ukufu Only Yesai Tendo Musoku Gyone Hansan Ze Shobutsue Hanya Halamita Kotoku
nukutara samyak sanbodai kochi hanya halamita zedai jinshu zedai myoshu zemu yoshu zemu todo shu no yoi saiku shinjitsu fuko setsu hanya halamita shusoku setsu shu watsu gyate gyate hara gyate haraso gyate voyi soaka hanya shingyo. La naturaleza búdica impregna todo el universo, la realidad existe aquí y ahora. Al recitar el Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría, dedicamos nuestros sinceros esfuerzos al honorable Shakyamuni Buda, el Buda histórico y maestro, y a todos los antiguos maestros, honorable Eihei Dogen, honorable Soji Keizen, y a todos los honorables maestros pasados hasta honorable Zuigaku Rempo, honorable Gudo Wafu Nishijima, y a todas las mujeres y hombres honorables en la historia cuyos nombres han sido olvidados o no han sido pronunciados. También dedicamos estos esfuerzos a los tres tesoros, Buda, Dharma, Sangha, y a todos los Budas y maestros en todo lugar y en todos los tiempos. Especialmente buscamos tranquilidad y bienestar para todas las criaturas viviendo en sufrimiento o en enfermedad, que la serenidad borre todas sus afecciones, que sus vidas estén en paz y que la sabiduría erradique la oscuridad de la ignorancia. Dedicamos nuestra práctica y aspiraciones a todas las víctimas de la violencia y de eventos de la naturaleza, a los heridos y a todas las familias tocadas por estas tragedias, a la sanación del odio entre las naciones y entre las personas, a la sabiduría y compasión de los líderes del mundo, a la paz del mundo y a la armonía entre todos los seres, que los efectos dañinos de las palabras, pensamientos y acciones se desvanezcan y que la compasión florezca en una eterna primavera, que todos lleguemos a vivir la iluminación juntos, todos los Budas a través del tiempo y espacio, todos los Bodhisattvas, Mahasattvas, Maham, Prashnam, Paramita. Sazen?
Muchas gracias. Tomamos una pausa de 5 minutos y regresamos. Por favor, levántense, caminen un poco y si tienen espacio, hagan clic. ¿Ok? Gracias. Ok, bueno, muchas gracias por estar aquí. Eh, um, es muy curioso cómo funciona la vida y a veces ni nos damos cuenta de todas estas coincidencias que parecen cosas aleatorias, pero en realidad obedecen a un orden del universo que cuesta mucho trabajo ver. Y resulta de que hoy nos tocaría festejar el día de la muerte del Buda, su entrada al Parinirvana. Sin embargo, hemos llegado a un punto del Vimalakirti Sutra, que es el capítulo 10, en donde se explican uh, algunas enseñanzas muy profundas del budismo mahayana, que son impermanencia y vacuidad. Y el día de la muerte del Buda es sobre impermanencia y vacuidad. Entonces, creo que queda perfecto repasar estos conceptos antes de entrar al capítulo 10 del Vimalakirti Sutra para que la próxima semana, teniendo esta base de recordarnos impermanencia y vacuidad para poder hablar de la muerte del Buda. Entonces, lo vamos a dejar para la próxima semana, pero hoy quiero empezar a tocar con ustedes el capítulo 10. Eh, um, la práctica budista en general es muy difícil, es muy atractiva para cuando te empiezas a acercar, te pone ideas muy bonitas, son seductoras, son lindas, las quieres abrazar. Vas descubriendo poco a poco la dulzura, la filosofía, todo esto que hacemos, ¿no? En el budismo. Sin embargo, es una práctica difícil en el sentido de que pues es una religión muy antigua y abrazamos conceptos que para nada son comunes en la cultura occidental y justo porque tenemos esta mente de que todo lo queremos entender al pie de la letra, lo medimos todo en centímetros, en minutos, en litros o en radianes, ¿no? Para todo tenemos unidades de medida, para todo tenemos una explicación lógica. Y entonces, bueno, llegamos al Zen o al Mahayana, cualquiera de las escuelas, y como que es muy puntual, ¿no? Estudia un poquito de budismo, sé una buena persona, aquí están estos lineamientos del Buda, eh, y es como muy práctico, ¿no? Y parte de lo que ofrecemos aquí en Grupos en Ryokan es como una parte práctica, vivencial, donde puedes comprobar que el budismo tiene algo que te puede sacar del sufrimiento con base en hasta dónde estamos dispuestos a llevar la práctica a la vida cotidiana. Y esa parte como que es muy fácil de entender porque la podemos vivir. Solo basta con esforzarnos un poquito, querer experimentar, y esta parte es muy positiva. Entonces, la práctica budista te da estos elementos que sin duda ayudan, pero poco a poco, como conforme vamos progresando, vamos encontrando términos que para nada son fáciles y que nos causan mucha resistencia porque no hay manera de entenderlos del todo. Por ejemplo, sentarte en zazen. Bueno, en una primera lectura es como muy fácil, ¿no? Te sientas y cuentas tus respiraciones, pones atención al presente y todo esto. Y está bien, pero hay un nivel de resistencia porque la gente no está acostumbrada a sentarse a meditar y ver la pared por 20 minutos, ¿no? Y los maestros te dicen que hay muchas cosas hermosas en la práctica de Zazen, que puedes sentirte unido con el universo, ser uno con la naturaleza. Suena bien, pero es como un primer nivel de una barrera intelectual que tenemos, ¿no? Y a muchas personas no les gusta practicar Zazen porque simplemente no entienden la utilidad, ¿no? Como que no hay premios, ni puntos, ni nada que, o nada que sacar de la práctica, ¿no? Y ahí es como una barrera. Y luego vienen conceptos que son todavía más profundos, en donde definitivamente no tienes manera de comprobarlos por ninguna especie de ciencia, excepto empezar a confiar en Buda Dharma Sangha, empezar a confiar en los maestros, empezar a confiar en los sutras, ¿no? Y nos topamos como conceptos como la compasión universal y que Avalokiteshvara tiene 1000 manos.
Si no sabes exactamente lo que estás haciendo o no tienes un maestro que te sepa explicar qué significa todo esto, pues es una barrera muy grande, porque si yo vengo huyendo de una filosofía que me obliga a creer en un Dios y que me obliga a creer en una jerarquía um, eclesiástica, ¿no? Pues claro que de pronto me topo con una criatura con 1000 brazos, por supuesto de resistencia, y hay que estudiar para saber de dónde viene, qué significa, y lo mismo que con Sassen, tenemos que empezar a experimentar. Entonces aquí hay una barrera muy grande y mucha gente se queda ahí, no quiere pasar esta parte que requiere estudio y que requiere confianza, ¿no? Y después nos encontramos, si logramos abrazar conceptos duros como la compasión universal, perdón, conceptos espirituales como la compasión espiritual, el siguiente nivel de barrera es con términos mucho más religiosos y profundos y que definitivo parecen disparates, como la luz dorada del Buda, o como que un árbol es igual que yo y necesitamos respetarlo y amarlo como si fueran nosotros mismos. Pero pues si el árbol puede ser una mesa, mejor lo uso como mesa en lugar de estar viendo la naturaleza misma como una religión, ¿no? Y aquí tenemos otra barrera. Si se fijan, el Vimalakirti Sutra tiene más o menos esta estructura de la práctica. También por eso es importante. El Vimalakirti Sutra empieza presentándonos a los personajes, a todo lo que va sucediendo y gradualmente va aumentando de complejidad. Es muy fácil relacionarnos con Vimalakirti porque es una persona del pueblo, es tú, es yo, es cualquiera, ¿no? Es muy fácil relacionarnos con Shariputra o incluso con bodhisattvas como Manjushri, porque representan cosas con las que es fácil relacionarnos. Y el nivel de dificultad religiosa de este sutra va en aumento hasta que llegamos al capítulo 10 y esta es una gran barrera porque muchas personas no están dispuestas a abrir la mente, el corazón y confiar ciegamente en lo que nos dice este texto, ¿no? Por favor, noten que aquí el papel del maestro o del que dirige el grupo de estudio como que pasa a segundo término. La persona con la que estudias el Vimalakirti Sutra hace su mejor esfuerzo por explicarlo, pero aquí sí, 100% depende de qué tanto estamos dispuestos a abandonar el intelecto y simplemente confiar en todos estos disparates que nos dicen. El capítulo 10 se pone muy cósmico y es donde nos introducen a conceptos que, a pesar de que ya hemos escuchado antes, nunca habíamos tomado el tiempo de estudiarlos con esta profundidad. Entonces, lo que quiero hacer es, en esta sesión, ya saben, las sesiones de Sasenkai siempre son cortas, entonces no puedo abarcar demasiado, pero en esta sesión lo que quiero es hablar de manera general los conceptos religiosos que contiene el capítulo 10. Próxima semana hablamos de vacuidad en permanencia junto con la muerte de Shakyamuni Buda y después seguimos con el capítulo 10 ya leyéndolo, pero con una base que nos permite entender un poco mejor. El capítulo 10 contiene conceptos altamente espirituales que parecen sacados de ciencia ficción. En realidad no, son como de sentido común siempre y cuando tengas una práctica espiritual estructurada y hayas entendido que a veces el intelecto, por más que sea precioso para nosotros, no nos va a llevar muy lejos y tenemos que navegar y confiar en lo que se nos dice y con el paso del tiempo lo vamos a comprobar. El capítulo 10 puedes tratar de desmenuzarlo, de partirlo en pedacitos súper pequeños para tratar de entenderlo, pero solamente lo vas a ver en su totalidad cuando dejas de lado la búsqueda de significados y de patrones, cuando solo lo lees, cuando lo escuchas y cuando lo olvidas. Muy cercano a la experiencia de leer a Dogen o el Sutra del Corazón, ¿no? Puedes tratar de estudiarlo y hay un montón de libros y eso está muy bien, es positivo, pero hay un momento donde necesitas soltar
los significados y dejar que el sutra te lleve de la mano y en algún punto todas estas cosas que decimos tendrán sentido, ¿no? Entonces, como que para llegar a este capítulo tenemos que tratar de entender, tener una base común para poder escucharlo sin que parezca tan extraño. Nos lo llevamos, pensamos en él un par de veces durante la semana, pero lo olvidamos y seguimos adelante con nuestra vida. El subconsciente es el que se queda trabajando con todos estos mensajes y sobre todo si han estado conmigo a lo largo del tiempo, pues saben que en algún punto de tu vida cotidiana llegan estos momentos de, claro, tienes razón, o así funciona, ¿no? ¿Qué conceptos maneja el capítulo 10 del Vimalakirti Sutra? Bueno, este capítulo se llama El festín traído por la encarnación emanada o la fiesta traída por la encarnación emanada. El primer concepto, y es súper extraño, y no lo habíamos visto en ningún otro lugar de lo que hemos estudiado juntos, pero es común en el budismo mahayana después de cierto nivel de estudio, que es la encarnación emanada. Por todos los budas, ¿qué es eso? ¿Qué es encarnación emanada? Bueno, lo vamos a ver en un poquito más de tiempo, pero el resumen es, los bodhisattvas y las personas que llegan a la iluminación tienen la capacidad de manifestarse en el corazón y en la mente de las personas y de los seres vivos que los rodean. Si tú tienes un maestro espiritual, de pronto este maestro va a estar contigo a lo largo del día y te va a hablar y te va a aconsejar y va a ser como una especie de Pepe Grillo, ¿no? De un auxiliar de tu conciencia y se va a manifestar ahí. No es que aparezca una especie de clon o un robot de nuestros maestros, es solo que su presencia espiritual es tan fuerte dentro de ti que parece que son de carne y hueso y son emanados aparentemente del aire, pero no. Lo que pasa es que el campo de Buda de nuestros maestros es tan grande, tan magnífico, que se mezcla con el nuestro y sentimos su presencia en la vida cotidiana. Vimalakirti produce una encarnación emanada, digamos, produce un minion, un clon de él mismo, que es esta criatura que después pasa de un universo a otro. Y entonces el otro concepto súper loco que maneja capítulo 10 de Vimalakirti Sutra es la idea del multiverso. Me la han escuchado mencionar muchas veces, la hemos visto en bastantes textos budistas. Dogen habla constantemente de que existen muchas versiones y muchos tipos de universos, pero aquí en este sutra podemos ver el proceso de visitar universo 1 y viajar a universo 2, ¿no? O de A a B y de regreso. Um, Como mencioné, parece como de ciencia ficción, ¿no? Y bueno, esto para nosotros es algo real desde hace 2000 años, 1500 años. Y bueno, ahora ya saben, las películas modernas, en particular el cine gringo, está lleno de las cosas del multiverso porque es un recurso literario muy perezoso y muy fácil, pero luego hablamos de guionismo. Um, pero lo explotan mucho, ¿no? Y parece como que algo, como que es muy novedoso, pero en realidad no, es algo igual, de sentido común si tienes una práctica espiritual estructurada y también vamos a abordar ese tema. El otro concepto espiritual profundo que tiene este capítulo es el alimento espiritual que provee el Dharma para tu vida, para tu práctica y para los múltiples universos que existen. El ser humano se nutre de muchas cosas. La entrada de nutrientes para nuestra vida parecería que solo es exclusivamente de comida, pero también te nutres de otro tipo de impresiones y de otro tipo de información. Nutres tu cerebro y nutres tu corazón con cultura, con música, con lo que lees, con lo que escuchas, nutres tu experiencia de vida a través de las texturas, de los sonidos, ¿no? Nutres tu experiencia de vida a través de tu práctica espiritual con estos conceptos religiosos, con filosofía, con inspiración de los maestros o de los bodhisattvas. Entonces el Dharma en este capítulo no solo es una colección de enseñanzas, sino que también es un alimento que le da combustible
a tu práctica como bodhisattva. Y entonces, bueno, como pueden ver, se pone muy complicado porque el Dharma como alimento, que no solo son libros, que no solo son pláticas bonitas en YouTube, no, nos alimenta, nos da justo la energía para seguir generando bodhicitta y preocuparnos por el beneficio de los seres vivos, ¿no? Y nos mantiene motivados, nos mantiene um, seguros de que esta es nuestra vía y de que lo estamos haciendo bien, ¿no? Entonces necesitamos alimentarnos del Buda Dharma y nosotros alimentamos al universo con nuestra práctica. Entonces, parece que estamos hablando de cosas que requieren más explicaciones y más detalles, y en realidad sí, pero hay un punto donde igual lo leemos, lo escuchamos, necesitamos soltarlo y en algún punto lo vamos a comprobar. Vamos a tocar estos temas, ¿son reales o no? Cada uno de nosotros lo va a decidir con base en la práctica y en el tiempo que llevemos en este mundo del Zen, pero desde mi humilde y autoengañado punto de vista, el spoiler es que sí, todo eso es real. Y lo he comprobado en mi práctica, pero no, mi trabajo no es convencerlos. Mi trabajo es darles las herramientas para que ustedes lo puedan vivir, ¿no? Entonces, hasta aquí, preguntas. ¿Vamos bien? ¿Siguen despiertos? Muy bien. Mm. Estos que acabo de mencionar, encarnación emanada, multiverso y el Dharma como alimento espiritual, son los conceptos globales del capítulo 10. Ahora, antes de hablar puntualmente de cada uno de ellos, ¿por qué este sutra y otros sutras un poco más avanzados de nuestros estudios en budismo son tan complicados? ¿Qué no sería como mucho más fácil decir las cosas puntuales en una lista de bullets o una lista del 1 al 5? Bueno, la respuesta es que sí podría ser mucho más fácil. Hay libros que hacen esto con el Sutra del Corazón, por ejemplo, pero pierdes mucho de la belleza, mucho de la poesía que te espera cuando solamente lo vives y abres el corazón, ¿no? Es necesario que sea así de complejo porque muchos de los sutras, y es el caso de este, del Vimalakirti, son producto de la práctica espiritual de muchísimas personas. Esto no se atribuye solo a un autor. Uh, es producto de la práctica de las investigaciones, pero sobre todo de las visiones espirituales. Y también aquí hay problemas, porque normalmente nosotros con nuestro cinismo occidental asumimos que las visiones espirituales todas son producto de una mente enajenada, ¿no? Pero pues si han estado practicando el suficiente tiempo, todos hemos tenido visiones espirituales de alguna magnitud, y es donde comprobamos que 4 nobles verdades son reales y que hay una luz dorada y que hay un Buda llamado Amida, ¿no? Y que toda la vida está interconectada. Estas visiones espirituales solo llegan con los años, ¿no? Muchas personas tratan de compartir estas visiones espirituales a través del arte, a través de la literatura o, bueno, la pintura o la escultura, ¿no? Y por eso tenemos, pues, manifestaciones eh, artísticas preciosas en el mundo budista. Uh, y muchos de los sutras, y como he mencionado, plasman estas experiencias que los monjes han tenido a lo largo del tiempo. Entonces, a veces, cuando empiezas a hacer un dibujo o hacer un cuadro o una escultura, no necesariamente puedes o tienes que explicarle a la gente lo que estás haciendo, solo continúas con tu expresión, ¿no? Y en algún momento vas a terminar y la gente decide si la entiende o no, o si la comparte o no. Entonces, muchos de los sutras obedecen a que son, muchos de los sutras son el resultado de visiones espirituales en donde
los maestros tratan de mostrar el Dharma como una realidad inconcebible. En lugar de explicar con palabras, el arte budista justo sirve para mostrar con una expresión que trasciende las palabras la perfección y la inmensidad de conceptos budistas. Y el Vimalakirti Sutra trata de explicar lo enorme que es el Buda Dharma a través de las palabras. Entonces, por eso tenemos estas narraciones que parecen complicadas, pero una vez que sueltas la etiqueta complicado, empieza a ser como mucho más fácil de que nos relacionemos con esto, ¿no? Eh, hay conceptos que necesitan ser vividos y hacemos lo mejor posible para explicarlos. Y las palabras entonces quedan como un recurso muy pobre y muy limitado para poder contactar con esta belleza de, um, pues que es la triple gema. Eh, hay otra parte que queda justo en este capítulo que después de mucho tiempo de práctica, una persona que sigue la vía del bodhisattva y que tiene experiencias profundas en su meditación, va a alcanzar estados de paz, estados de unidad con todo el cosmos que son difíciles de explicar y por eso es que Vimalakirti parece que tiene como poderes sobrenaturales, ¿no? Y hay otros sutras donde definitivo hablan de los poderes paranormales de los bodhisattvas. Quizá es una manera muy elegante o muy barroca de hablar de que simplemente estamos presentes, estamos en contacto con la vida como es, soltando nuestras etiquetas y no es que los que estudien Zen tengan superpoderes, sino es solo que estás más atento a lo que pasa a tu alrededor y contactas con las personas y te vuelves mucho más empático con la vida en general, no solo con el sufrimiento, ¿no? Entonces, se habla de poderes sobrenaturales de las personas que llegan a la iluminación, pero lo que creo es que son solo cosas que naturales para todos, ¿no? Por ejemplo, se expande el campo de Buda. Bueno, se expande tu sensibilidad, contactas con las personas, emanas paz y tranquilidad y la gente quiere acercarse a ti, los animales quieren acercarse a ti, justo porque tienes esta calma que nace del centro de tu ser, ¿no? Entonces, Vimalakirti Sutra habla sobre los superpoderes que tiene Vimalakirti, pero en realidad, si los ves de esta forma, quizá no son tan mágicos y obedecen más como a la disciplina y a la constancia que tenemos. Este capítulo también es difícil de entender porque prepara al estudiante para abrazar conceptos muy profundos que quizá hemos tocado hasta ahora en la superficie, que son, como mencioné al principio, vacuidad e interconexión de la vida, ¿no? La ley de causa y efecto están por todos lados en el Vimalakirti Sutra y podemos hablar de ellos de una manera informal, muy sencilla, pero de verdad son ideas muy profundas, muy religiosas que no requieren el intelecto. Y este capítulo nos prepara para dar este brinco porque cierra de una manera muy cósmica, ¿no? Entonces aquí nos empiezan a preparar para entender todavía con más bases todo lo que implica estos conceptos. Este sutra, perdón, este capítulo de este sutra habla sobre algo que nos preocupa a todos los que estamos en la vida del Zen. Bueno, soy muy espiritual, pero tengo que comer, ¿no? Entonces, ¿dónde está el punto medio entre la práctica y todo lo que tengo que hacer en la vida cotidiana? ¿Hasta dónde tengo que llevar mi práctica o hasta dónde tengo que reducir mi vida de familia o mi vida en el trabajo o en el negocio, ¿no? O en la escuela? ¿Qué hago con todas estas cosas que sé? Porque no importa qué tan espiritual o qué tan budista sea, pues necesito pagar el internet, si no, no puedo conectar y ver las charlas de la sangha, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde llevamos las cosas? También habla de esto este capítulo. Y finalmente, eh, eh,
Este sutra sabe que cargamos con todas estas preguntas, con este intelecto, con este ego, con estas dudas, con esta desconfianza que es natural para todos. Y al tener un capítulo como este, tan difícil de entender, con conceptos súper locos, lo que están haciendo es empujar nuestros límites, ¿no? Y probar hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Para nada está fácil hablar del multiverso y para nada está fácil siquiera entenderlo, ¿no? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? ¿Queremos trascender estas barreras que nos hemos puesto nosotros? Porque el Dharma está ahí, siempre ha estado, está enfrente de ti y a veces no lo vemos aunque camines sobre él, ¿no? Nos dice Sandokai. Entonces, ¿hasta dónde estamos dispuestos? ¿Queremos arrojarnos de lleno y que alguien más piense por nosotros? ¿Siquiera están pensando por nosotros? ¿Voy a cambiar mi personalidad si abrazo estas ideas? ¿En qué me benefician o a quién le benefician en primer lugar? No, no sabemos, ¿no? Hay como una barrera de ambigüedad y de dudas que vienen desde lo más profundo del intelecto, lo cual es bueno, pero también nos tenemos que dar cuenta que a veces son justo una barrera para abrazar una vida mucho más pacífica y mucho más entera gracias a nuestros estudios del Dharma, ¿no? Estas características que acabo de mencionar aplican para el Vimalakirti Sutra, pero también para otros textos, como el Sutra del Loto, ¿no? El Sutra del Diamante es como un poquito más directo, pero el Sutra del Loto es igual de cósmico que este, si no es que más, ¿no? Y por eso lo dejamos para un poco más tarde en nuestro estudio. Pero igual, pues son lecturas muy complicadas y mucha gente se queda en este punto porque es muy difícil tratar de admitirnos como plenos ignorantes, ¿no? Eso es incómodo para todos y también nos es muy difícil abandonarlo todo y simplemente confiar, ¿no? Muy bien, hasta aquí cómo voy. ¿Siguen conmigo? Sí, muy bien. Entonces, hemos visto hasta este momento los conceptos globales de capítulo 10. Hemos visto por qué es tan difícil capítulo 10 y por qué son tan difíciles algunos otros textos más avanzados del Mahayana. Básicamente nos están preparando para ver hasta dónde estamos dispuestos a llegar, porque una vez que soltemos el intelecto, la vida se pone muy bonita porque nos integramos con estas ideas religiosas, ¿no? Y menciono religiosas porque no son filosóficas, trascienden lo filosófico. Hay un trabajo de fe y de amor por la práctica y por el Dharma, ¿no? Por Buda, Dharma, Sangha, por la triple gema. Muy bien. Entonces, mencioné todo esto. ¿Cuáles son las enseñanzas que contiene el capítulo 10? El primero, o la primera enseñanza es la interconexión entre los múltiples universos. Eh, Aquí Vimalakirti sabe que existen otros universos, ni siquiera es una suposición, él está completamente seguro y manda a su encarnación emanada a viajar entre universos. Esto es fuerte y poderoso porque parecería, como mencioné, una idea de ciencia ficción. Pero vamos a verlo con detalle después, pero el multiverso no es algo que sea tanto de fe, sino que lo podemos vivir en nuestra propia experiencia, ¿no? Tu cuerpo, si miras hacia ti, es una colección de universos. Tienes universo de cerebro, universo de mente, universo de órganos internos, universo de bacterias intestinales, universo de células, o sea, tienes como este conjunto de universos que parece que son independientes, pero que todos se necesitan mutuamente. Bacterias en intestinos necesitan de tu mente para existir y tú necesitas de bacterias en intestinos para que tu mente funcione. Si quitas uno, el sistema colapsa y no funcionarías, no podríamos catalogarte como ser humano o como ser vivo, ¿no? Necesitas que estos universos estén interconectados.
es así hacia adentro, es hacia lo microscópico, hacia lo cuántico, y es así hacia lo macroscópico, hacia lo galáctico, hacia lo cósmico, ¿no? Todos estos universos necesitan existir para que la realidad exista. Así como tú necesitas que intestinos existan para que tú existas, universo necesita que tú y yo existamos para que el universo sea lo que es. Entonces, si tú eres un cosmos, un universo completo, parte de un universo completo, parte de universos completos, ¿no? Hasta aquí, pues bueno, no he dicho ninguna especie de disparate. Cualquier documental que se encuentren en YouTube sobre biología, sobre física, se los puede explicar mejor que yo. Así que hasta aquí estamos en paz. La otra enseñanza contenida en este capítulo es la naturaleza ilimitada del Dharma y su expresión infinita. Así como nosotros en el mundo humano tenemos el budismo, que son un conjunto de reglas, los intestinos en tu cuerpo, perdón, los microbios o los seres pequeñitos en tus intestinos también tienen sus reglas. No necesariamente hay un Buda microbio, o no sabemos, quizás sí, pero sí hay reglas en este universo. Entonces, hay reglas que necesitan ser observadas, aprendidas y respetadas. Así como tú tienes reglas como ciudadano de tu país o de tu comunidad, y tienes reglas hacia ti, tu cuerpo también funciona con reglas y todos los universos dentro de ti tienen sus reglas, tienen su dharma, tienen su forma de vivir la realidad. Es así hacia adentro, hacia lo microscópico, es así hacia afuera, hacia lo cósmico, ¿no? Entonces, el capítulo 10 habla sobre cómo podemos viajar de una realidad o de un universo a otro y de regreso. No porque haya una máquina maravillosa que te permita hacerlo, sino porque es una forma de ver cómo cada universo tiene una manera de manifestar el Dharma, una manera de vivir la realidad. Y cada universo tiene sus reglas que no pueden ser violadas, tienen que ser respetadas, ¿no? La manera de viajar entre realidades no es con una máquina, es con una mente clara, con una mente libre de comentarios, de juicios, de aversiones y una mente de principiante que esté dispuesta a simplemente aceptar esta vasta realidad con cada factor, con cada aspecto de las miles y miles, de los miles y miles de universos de los que formamos parte, ¿no? Si solamente te quedas asumiendo que este universo humano es el único que existe, tu vida va a ser muy pobre, muy limitada. Si tienes la mente libre de juicios y apegos, entonces el Buddha-Dharma es para ti, porque es inconmensurable. Todas estas reglas, todas estas maneras de percibir las cosas como son, están a tu alcance, siempre y cuando tengas la mente clara, en paz, soltando lenguajes, soltando etiquetas, ¿no? Y justo Vimalakirti tiene este poder de soltar el lenguaje, lo usa para explicar, pero puede viajar entre realidades cuando simplemente se calla y lo observa y participa, ¿no? El otro tema de este capítulo, que es recurrente a lo largo de todo el sutra, es um, la manera de vivir la vida del bodhisattva es únicamente a través de la generosidad, compasión y el desapego. Si quieres ser un bodhisattva con base en dañar a la vida, pues ya no eres bodhisattva. Y todo este conocimiento que te vuelve una mejor persona y te vuelve alguien feliz, se aleja para siempre. Entonces, vivir con los preceptos, para los preceptos, eh, te ayuda a liberar tu mente, a liberar tu corazón para poder pues cumplir la misión de bodhisattvas, ¿no? Ah, el alimento para el bodhisattva es el Dharma. Y eso también, como mencioné al principio, es un tema de este capítulo, ¿no? El Dharma se convierte en algo que nos da energía, nos da la fuerza para seguir adelante, pero es solo con la mente en calma cuando puedes ver que el Dharma es la realidad misma y podemos trascender este universo para poder participar de todos los demás universos al mismo tiempo. Y finalmente,
Eh, um, este capítulo habla sobre cómo la compasión del Bodhisattva, su trabajo desinteresado en sí mismo a favor del beneficio de todos los demás seres, se convierte en algo recursivo. Es alimento para el Bodhisattva mismo, pero también produce alimento para los demás. Y no me refiero a alimento en forma de hamburguesa, sino a alimento espiritual, ¿no? Es tu práctica la que te permite hacer hamburguesas, pero porque estás liberado de la búsqueda egocéntrica, ¿no? Entonces, cuando esto pasa, estás viviendo la vía del Bodhisattva, pero también estás formando parte de muchos universos al mismo tiempo. Todos los Budas, Mahasattvas, Bodhisattvas están sentados aquí con nosotros cuando puedes trascender, ¿no? Todos los Budas, los seres celestiales, en este momento estamos en el monte Sumeru o en el monte del buitre, sentados con el Buda, participando del Sutra del Loto, que corre en tiempo real. Luego veremos eso, que también está muy loco. Y de otros sutras que funcionan en tiempo real, ¿no? Así que como ven, son términos pues no fáciles de entender si tratamos de desmenuzarlos. Es solo como escuchar que están, escuchar que existen y confiar en que son reales y confiar que en algún punto de la práctica lo vamos a poder vivir. En mi experiencia, eso es lo que sucede, no solo conmigo, sino con muchos otros compañeros monjes de otras tradiciones también, ¿no? Y de hecho, por eso es que muchos de nosotros tomamos la decisión de ordenarnos, porque justo comprobamos que todo esto que parece de ciencia ficción y de película de superhéroes de Marvel es real, pero no los voy a convencer, es algo que necesitamos vivir, pero para poderlo vivir necesitamos saber que está y que existe y que lo podemos tocar en algún momento, ¿no? Muy bien, comentarios, preguntas, a mi turno. Lo vamos a dejar hasta aquí porque, como ven, está muy, muy denso y no quiero saturarlos. Entonces, lo que va a suceder es que con todo eso que hemos hablado, va a ser un poquito más sencillo leer bueno, no lo vamos a leer todo porque es muy grande, pero tomar algunos párrafos del Mahaparinirvana Sutta, que es la última enseñanza de Shakyamuni antes de morir. Dejó un sutra completo igual de cósmico, igual de profundo, pero solo vamos a tomar algunos párrafos con motivo de festejar la muerte de Shakyamuni. Sí, festejamos la muerte de Shakyamuni. Gracias a que murió, estamos aquí. Dicen en México que si el Buda no hubiera muerto, todavía seguiría vivo. Emiliano dice, ¿se puede decir que nuestra nave espacial es el SAFU y es nuestra práctica? Sí, justo. Hace muchos años encontré un maestro que le llamaba a los practicantes de budismo internautas, ¿no? Navegas, viajas, exploras el interior, ¿no? Entonces sí, sin duda, el Safu es nuestro TARDIS, ¿no? Si son fans del Doctor Who ya saben a qué me refiero. Si no lo conocen, se los recomiendo mucho. Pero es nuestra nave espacial, sin duda. Keido dice, a veces las líneas del Sutra del Corazón tienen un significado en mi vida y a veces otras me gusta pensar que es una señal de los multiversos. Lo vamos a ver justo cuando estemos estudiando esta idea del multiverso desde el punto del Buda, sí, desde el punto del budismo. Hace unos meses, a finales del año pasado, Google sacó un nuevo procesador cuántico. Y este procesador, no recuerdo el nombre, pero tiene su nombre clave como proyecto. Es este procesador que resolvió ecuaciones matemáticas que por medios convencionales hubiéramos tardado 100,000 años en resolverlas y las resolvió en cuestión de minutos. Y uno de los teóricos que crearon este proyecto del procesador decía que este procesador cuántico es tan eficiente porque los cálculos los distribuye entre muchos universos, procesa en universos distintos y regresa el resultado a este. ¿Qué demonios?
Es como, ¿en serio? ¿Estamos en ese punto? Y pues sí, ¿no? La ciencia está demostrando que es real, ¿no? Lo que para nosotros es un tema espiritual, pues parecería que es algo completamente comprobable, pero además lo podemos utilizar en procesos matemáticos. Es algo súper loco, no soy tan inteligente, no lo entiendo, pero sí me parece maravilloso, ¿no? Y poco a poco, como conforme van pasando los años, la ciencia va validando pues todas estas cosas que parecían magia, ¿no? De la práctica budista. Entonces, quién sabe, quizá el Sutra del Corazón es una especie de procesador que tiene información funcionando en otros universos y de pronto llegan a ti y luego sigue distribuyendo y procesando. No sé. Ahí sí, no me crean, solo soy yo generando teorías babosas sin ninguna especie de fundamento. Aldo dice, preguntas y comentarios pueden hacerse en el foro. Sí, por supuesto, por supuesto. Y de hecho funciona muy bien porque si es algo muy complejo, a mí me das un buen tiempo para poder responder de manera adecuada. Mm, Muy bien, amigos. Un poquito se hacen. No. Pam dice, desde la lógica del Sutra del Corazón, sería admitir que nuestros sentidos son muy limitados para percibir la realidad y por ende debemos solicitarlos para entender lo que siempre ha estado ahí. Sí, creo que es eso, pero también decimos que no existen los sentidos, no porque los cancelemos, sino porque a veces no pueden ser tomados en serio, ¿no? Tus sentidos te pueden engañar de mil maneras, y nunca, jamás van a darte un estado fidedigno de lo que es la realidad. Es hasta que dejas de tomarlos en serio, hasta que los sueltas y sueltas los significados y observas la vida con ojos de principiante, que todas estas cosas locas de las que hablamos empiezan a parecer mucho más sólidas, ¿no? Gracias, Pam. Dice Marco, recomiendo un libro que quizás algunos han leído, se llama El Tao de la Física. No lo he leído, pero lo vamos a buscar. Muchas gracias por la recomendación. Muy bien. Se hacen, por favor, unos 5 minutos. Gracias a ti, Zaret. Me da mucho gusto que estés. No escucharon campana, ¿verdad? Ok, perdón. ¿Hay campana? Ok, gracias. Y gracias a Javín por estar.
Verso de la enmienda. Todos los daños causados por mis actos, palabras y pensamientos a lo largo de mi vida, provenientes de mi infinita avaricia, ira e ignorancia, los enmiendo aquí y ahora. Las 4 promesas. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Verso de gratitud. Agradezco con todo mi ser a los millones de vidas, seres y esfuerzos en todos los tiempos que resultaron en mi existencia. Agradezco con todo mi ser la oportunidad de vivir un día más para servir a todos los seres vivos y liberarlos del sufrimiento. Agradezco con todo mi ser todo lo que soy, todo lo que tengo aquí y ahora en este momento. Namo Amituff. Muy bien, muchísimas gracias por su paciencia. Sé que estos temas no son para nada fáciles, pero son divertidos. Entonces, les recomiendo que sigan esta serie porque el capítulo 10 se pone todavía mejor que cualquier otra película de superhéroes. Entonces, no se lo pierdan. Muchísimas gracias, tengan un buen día, disfruten. Nos veremos por aquí mañana para Sassen a las 6:10 am, tiempo de la Ciudad de México. Okay. Gracias. Hasta pronto, amigos. Keido dice, mañana retoma las sesiones de Sassen a las 20 horas, 8 de la noche de la Ciudad de México. Muchas gracias. Hasta pronto, amigos.